Todos se rieron de ella, no por lo que dijo ni por lo que hizo, sino por cómo era. Su cuerpo se convirtió en motivo de burla, su sonrisa en un blanco fácil. Cada risa, cada mirada, fue una herida más en el alma de una mujer gorda que solo quería ser vista como persona. Nadie imaginaba que aquella noche, la misma en que la humillación se hizo espectáculo, algo cambiaría para siempre. Cuando todos disfrutaban de su vergüenza, él se levantó, un magnate, admirado, poderoso. Caminó entre la multitud y la besó frente a todos. Silencio. Nadie lo entendió, pero ese beso no fue compasión, fue coraje. Fue la forma más bella de decirle al mundo que el rechazo social no define tu valor, que la apariencia física no mide tu alma. Esta historia no es sobre un beso, es sobre dignidad, sobre renacer después del dolor. Es para todos los que alguna vez fueron señalados, burlados o juzgados por ser diferentes. Porque el verdadero poder no está en gustarle a los demás, sino en aprender a amarte cuando nadie lo hace. Si alguna vez te sentiste invisible, esta historia es para ti. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu me gusta para que más personas recuerden que la belleza está en el alma y que todos merecemos amor, incluso cuando el mundo se ríe. Quédate hasta el final, porque cuando descubras lo que pasó después de ese beso, entenderás que el amor verdadero no salva, transforma. A veces, el ruido de una carcajada puede doler más que un insulto. Elena lo sabía bien. Desde niña, su apariencia física fue motivo de burla. Se burlaban de ella en la escuela, en la calle, incluso en las reuniones familiares. La llamaban mujer gorda como si fuera una broma, pero en su interior esa palabra se clavaba como una espina. Fingía reírse con ellos, pero al llegar a casa, las lágrimas ocultas corrían por su rostro en silencio. Y aunque el dolor del alma no se veía, estaba ahí, creciendo poco a poco, alimentado por la vergüenza y la inseguridad. El rechazo social puede ser cruel, sobre todo cuando te acostumbras a pensar que no mereces amor. Elena comenzó a esconderse detrás de ropa amplia, evitando espejos, evitando miradas. Su baja autoestima la mantenía prisionera de una idea, que nadie podría amarla así. Es curioso cómo el mundo te enseña a tener miedo de ser quien eres. Ella creía que su cuerpo era una especie de castigo, cuando en realidad era solo una historia que aún no había aprendido a abrazar. Una noche, mientras miraba viejas fotografías, se dio cuenta de que en todas sonreía, pero sus ojos contaban otra verdad. Detrás de cada sonrisa había un eco de humillación y una niña que solo quería sentirse suficiente. Me recuerda a lo que siempre digo: el dolor no se supera negándolo, sino mirándolo de frente. Y Elena estaba a punto de hacerlo, aunque no lo supiera todavía, porque llega un punto en la vida en que el alma se cansa de fingir. Y fue entonces cuando dentro de ella empezó a despertar algo. Una voz pequeña pero firme que le susurraba: basta de creer que vales menos solo porque el mundo te lo dijo. Esa voz no venía del orgullo, sino del cansancio. Era el principio de un despertar lento, el inicio de una rebelión silenciosa contra años de desprecio. Elena comenzó a observar las personas que más la criticaban. Descubrió que muchas de ellas también escondían su propio dolor detrás de la burla. Me gusta pensar que quienes hieren a menudo lo hacen porque no saben cómo sanar, y ella, en medio de sus lágrimas, empezó a sentir compasión. No era resignación, era entendimiento. El amor verdadero, el que empieza dentro, siempre llega envuelto en comprensión. En esos días de introspección, recordó algo que había leído: cuando aprendes a amarte, todo cambia. Al principio no entendió la frase, pero poco a poco comenzó a experimentarla. No fue un cambio inmediato ni mágico, fue mirar su reflejo una mañana y no odiarlo. Fue probarse un vestido sin pedir perdón. Fue reírse, aunque la gente siguiera mirando. Y en cada gesto simple estaba reconstruyendo su alma rota.
Aún así, el pasado no desaparece tan fácil. A veces, mientras caminaba por la calle, alguna voz burlona la hacía dudar, pero ya no lloraba. Sabía que sus lágrimas ocultas ahora tenían otro propósito: regar su propia valentía. El dolor del alma seguía ahí, sí, pero se había convertido en un recordatorio de lo fuerte que podía ser. Recuerdo una vez que una amiga le dijo: «Si los demás se ríen, ríete tú también», pero de su ignorancia. Elena sonrió con esa frase. Entendió que la verdadera humillación no estaba en las risas de otros, sino en rendirse ante ellas. Desde ese momento, cada vez que alguien intentaba herirla con palabras, ella pensaba: todos merecemos amor, incluso los que aún no saben darlo. Poco a poco, esa mujer gorda, la que todos subestimaban, comenzó a renacer. No físicamente, sino espiritualmente. Sus heridas seguían ahí, pero ya no eran cadenas. Eran cicatrices que contaban una historia de resistencia. La apariencia física dejó de ser una prisión para convertirse en testimonio. Y aunque el mundo siguiera midiendo belleza en tallas, ella aprendía a medir la suya en coraje. A veces, la vida te obliga a pasar por el fuego solo para descubrir que estabas hecha de luz. Elena no lo sabía, pero cada burla la estaba preparando para algo mayor. Porque cuando te ríen una vez más, y tú ya no bajas la cabeza, es señal de que el alma despertó. Y ese algo, dentro de ella, empezaría a brillar justo el día en que todos rieran de nuevo. El ruido de una carcajada puede doler más que un insulto. Elena lo sabía bien. Desde niña, su apariencia física fue motivo de burla. Se burlaban de ella en la escuela, en la calle, incluso en su propio hogar. La llamaban mujer gorda como si fuera un chiste inocente, pero cada palabra la atravesaba por dentro. Fingía reírse con ellos, pero cuando llegaba a casa, las lágrimas ocultas se deslizaban sin permiso. Nadie veía su dolor del alma, ni su vergüenza silenciosa. Y así fue como aprendió a disimular su inseguridad con sonrisas que no sentía, creyendo que así dolería menos. El rechazo social es un peso que nadie debería cargar. Elena se acostumbró a pasar desapercibida, a esconder su cuerpo bajo ropa holgada, como si así pudiera desaparecer. La baja autoestima se volvió su sombra, siguiéndola a donde fuera. Empezó a creer que su apariencia física era su condena. No sabía que, en realidad, era su historia la que la haría especial algún día. Pero cuando todos te hacen sentir menos, llega un momento en que tu alma se adormece, hasta que algo dentro de ti decide despertar. Una noche cualquiera, se detuvo frente al espejo y se preguntó: ¿cuándo fue la última vez que me miré sin desprecio? No supo responder. Sus ojos estaban cansados de tanto esconder el dolor. En cada reflejo veía no solo su cuerpo, sino todas las veces que alguien se rió de ella. Era como si la humillación viviera en su propia piel. Pero en el fondo, una voz pequeña comenzaba a susurrar: no más. Y esa palabra, aunque frágil, tenía una fuerza que nunca antes había sentido. Porque llega un punto en la vida en que el alma se revela. Elena empezó a notar que las burlas no decían nada sobre ella, sino sobre quienes las lanzaban. Los que se burlaban eran los mismos que no soportaban su propio reflejo. Comprendió que el dolor compartido se disfraza de crueldad. Y entonces, algo dentro de su corazón cambió. El miedo seguía ahí, pero ya no gobernaba. Era el inicio de un nuevo despertar, de una mujer que pronto dejaría de esconderse. Me gusta pensar que todos tenemos un punto de quiebre, un instante donde decidimos dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Elena lo sintió una tarde en que una niña la señaló por la calle y su madre rió. En lugar de enfadarse, sintió compasión. Entendió que la ignorancia también se hereda y que el amor propio debía comenzar en ella, porque si el mundo no sabía amar lo diferente, ella debía enseñar cómo hacerlo. Fue en ese pensamiento donde sembró su primer acto de rebeldía: no volver a disculparse por existir. A veces el amor verdadero no llega de afuera,
sino desde el silencio de tus propias ruinas. Elena empezó a tratarse con más ternura. Se hablaba frente al espejo como quien consuela a una amiga. Todos merecemos amor, repetía en voz baja, aunque al principio no lo creyera del todo. Leía frases que le recordaban su valor. Escuchaba música que la hacía sonreír sin motivo. Y aunque las risas seguían sonando en su memoria, ya no eran cuchillos. Eran recuerdos que la empujaban a seguir sanando. Pero sanar no siempre es bonito. A veces implica volver a escuchar las mismas risas y aprender a no temblar. Elena volvió a encontrarse con personas que antes la humillaban. Esta vez no sintió vergüenza, solo una calma extraña. Entendió que el poder del amor verdadero no está en cambiar el cuerpo, sino en cambiar la forma en que te miras. Y en ese pequeño acto de valentía, el mundo empezó a mirarla distinto también. Elena descubrió que la belleza no está en el tamaño de la cintura, sino en la paz con la que caminas. Aprendió a vestirse sin miedo, a sonreír sin pedir permiso. Ya no escondía su figura ni su historia, porque su cuerpo, antes motivo de burla, ahora era símbolo de resistencia. La mujer gorda que todos señalaban se estaba convirtiendo en un ejemplo de fortaleza. La apariencia física ya no era un peso, era una bandera que ondeaba su libertad. Dicen que el alma se fortalece cada vez que sobrevive a una humillación. Y en ella cada burla pasada se transformó en un ladrillo para construir su autoestima. Lo que antes era dolor del alma, ahora era impulso. Lo que antes era vergüenza, ahora era orgullo. Elena ya no necesitaba esconderse ni fingir, porque cuando te ríes después de llorar tanto, ese riso es un himno de poder. Y así, cuando el mundo volvió a reírse de ella una vez más, algo diferente ocurrió. No bajó la cabeza, no huyó, no lloró, solo respiró profundo y sonrió, porque en su silencio ya no había miedo sino una promesa. Nunca más dejaría que el dolor definiera su valor. Y sin saberlo, ese algo dentro de ella estaba a punto de despertar completamente, justo el día en que todos volverían a reír. Elena nunca quiso asistir a aquel baile. No tenía vestido elegante, ni zapatos finos, ni esa confianza que parece natural en quienes siempre fueron aceptados. Pero una amiga insistió, diciendo que sería divertido, que todos estarían allí. No sabía que detrás de esa invitación había una cruel intención. Aquella noche, bajo las luces doradas del salón, se sintió fuera de lugar. Su apariencia física la hacía sentir como si todos los ojos estuvieran sobre ella. Y aunque trató de sonreír, su corazón temblaba. No sabía que estaba a punto de vivir el momento que marcaría un antes y un después en su vida. Las risas empezaron antes de que diera un solo paso en la pista. Un grupo de hombres, escondidos tras copas de vino, la observaba con burla. Se burlaban de ella, de su cuerpo, de su manera de caminar. Uno de ellos murmuró algo y la carcajada colectiva llenó el aire. Elena sintió cómo la vergüenza subía como fuego por su cuello. El dolor del alma se volvió insoportable. Era como si cada risa se convirtiera en una piedra lanzada directo a su autoestima. Pero fingió no escuchar, porque así lo había hecho toda su vida. Sobrevivir callando. Cuando la música cambió, alguien la empujó suavemente hacia la pista. «¡Baila, Elena! ¡Muéstranos tus pasos!». La frase fue seguida por risas. Ella quiso negarse, pero no tuvo tiempo. Tropezó con el borde del vestido y cayó de rodillas. El salón estalló en carcajadas. Se sintió diminuta, invisible, humillada. Las lágrimas ocultas que había aprendido a esconder se asomaron a sus ojos. Fue el rechazo social convertido en espectáculo. Y sin embargo, en medio del ruido, hubo algo que cambió. Alguien no se rió. El magnate estaba allí, observando. Su rostro serio contrastaba con la burla general. Mientras todos disfrutaban del espectáculo cruel, él vio algo distinto. Una mujer herida que trataba de mantenerse en pie.
Helena, sin saberlo, había capturado su atención no por su caída, sino por la dignidad con la que trató de levantarse. Había en ella una fuerza silenciosa, una tristeza profunda que él conocía demasiado bien. Quizás porque también cargaba sus propias heridas, disimuladas bajo trajes caros y sonrisas educadas. En ese momento, los mundos de ambos se cruzaron sin palabras. Él, acostumbrado a ser admirado, vio por primera vez lo que significa ser rechazado por algo que no se elige, y ella, sin comprender por qué, sintió que alguien la miraba sin juicio. Fue un instante breve, pero poderoso. El tipo de mirada que no busca belleza superficial, sino verdad. La mirada que puede desarmarte por completo. Fue ahí cuando la historia de Helena comenzó a girar, aunque ella aún no lo supiera. El silencio del magnate era diferente. No era indiferencia, era respeto. Mientras las risas seguían, él se levantó lentamente, como quien rompe un hechizo. Todos se quedaron observando. Algunos pensaron que se uniría a la burla, pero sus ojos decían otra cosa. Había en ellos algo de ternura. Algo de comprensión. Era como si viera el dolor del alma de esa mujer reflejado en el suyo. Y en su interior, una pregunta lo atravesó. ¿Cuántas veces había participado de esa misma crueldad sin darse cuenta? Helena quería desaparecer. El eco de la humillación la envolvía como un frío que cala hasta los huesos. Sentía la vergüenza recorriendo cada rincón de su cuerpo. ¿Por qué vine?, se repetía, pero entonces esa mirada volvió a encontrarla, y por primera vez en mucho tiempo no sintió pena. Sintió que alguien la veía, realmente la veía, más allá de su apariencia física, más allá de las burlas, y eso la confundió. La música seguía, pero para ella el mundo se había detenido. Era como si el aire se volviera más liviano, más real. Las risas seguían resonando, pero ya no tenían el mismo poder. Había una chispa de esperanza en medio de la humillación, y aunque seguía temblando, algo dentro de ella susurraba que esa noche no sería como las otras, que ese dolor traía consigo una semilla de cambio. A veces la vida te pone en tu momento más bajo, justo antes de levantarte. Helena aún no lo sabía, pero ese baile no sería el fin de su historia, sino el principio. Aquel hombre desconocido, aquel magnate silencioso, sería el espejo donde descubriría una nueva forma de verse, porque incluso en medio de la humillación hay miradas que curan más que 1000 palabras, y fue esa mirada, tranquila y firme, la que encendió algo dentro de ella, porque entre las risas crueles y el eco del desprecio había alguien que no se rió. Alguien que veía más allá de lo que los ojos pueden ver. Entre os brillos das joias e o som das taças se chocando, o magnata a observava em silêncio. Não via uma mulher gorda como os outros diziam, nem um erro vestido de vergonha. Via alguém lutando contra o próprio medo diante de um mundo que a ridicularizava. Enquanto os convidados riam e cochichavam, ele enxergava o que ninguém mais via, o dolor del alma escondido atrás de um sorriso cansado. Helena não sabia, mas naquele instante alguém via sua alma, não seu corpo. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: respeito, fama, poder, mas há dores que nem a fortuna cura. Por dentro, ele também se sentia vazio, preso em uma vida feita de aparências. Era um homem rodeado de aplausos falsos e elogios comprados. Talvez por isso seu olhar fosse tão diferente. Quando seus olhos encontraram os dela, algo aconteceu. Um silêncio cheio de sentido. Era como se o tempo tivesse parado, como se duas solidões tivessem se reconhecido. Helena tentou desviar o olhar, confusa. Estava acostumada a olhares que a julgavam, não a olhares que a compreendiam. Aquele homem parecia ver além da aparência física, como se pudesse tocar suas inseguranças sem precisar de palavras. E de algum modo, ela sentiu que podia respirar. Por um instante, a humilhação perdeu força e o medo deu lugar a algo novo: curiosidade. Quem era aquele homem que não ria?
O magnata a observava com um misto de respeito e ternura. Ele lembrava de um tempo em que também se sentiu pequeno, apesar de tudo o que tinha. Aquele olhar não tinha pena, tinha verdade. E essa verdade o desarmou. Quando miras a alguém com ternura, vês lo que há detrás del dolor, costumava dizer sua avó. Agora, ele entendia o que isso significava. Era como se, ao olhar para Helena, visse a parte dele que também precisava ser curada. As luzes refletiam em seu rosto e por um segundo ela pareceu brilhar. Não porque fosse a mais bela do salão, mas porque emanava algo raro, humanidade. O magnata sentiu uma vontade estranha de protegê-la, não por piedade, mas por identificação. Aquela mulher, ridicularizada por todos, possuía algo que ele havia perdido há muito tempo: autenticidade. E sem perceber, aquele olhar começou a mudar não apenas a vida de Helena, mas também a dele. Helena, ainda tremendo, levantou-se devagar. Queria ir embora, mas o olhar dele a mantinha ali, imóvel. Havia algo naquele homem que transmitia calma, algo que dizia: "Não estás sola." As risadas ainda ecoavam, mas já pareciam distantes. Pela primeira vez, ela não queria se esconder. Sentia algo novo, uma faísca de coragem nascendo dentro de si. Um tipo de força que vem quando alguém finalmente te vê como és. O magnata continuava parado, observando cada gesto dela. As pessoas notaram. Começaram a cochichar, tentando entender o que aquele homem poderoso via em uma mulher como ela. E foi aí que ele percebeu o quanto o mundo é cruel com quem foge do padrão. Ele mesmo já havia sido cúmplice desse sistema que agora o envergonhava. E naquele instante, decidiu que não seria mais espectador da humilhação alheia. Helena respirou fundo, segurando o choro. Por dentro pensava: por que ele está me olhando assim? Por que não se junta aos outros? A resposta viria mais tarde, mas naquele momento ela apenas sentiu. Sentiu que algo dentro dela se movia. Um nó antigo começava a se desfazer. E embora ainda não soubesse, aquele seria o primeiro passo de uma transformação profunda. O salão, antes barulhento, parecia ter se calado para eles dois. Não havia palavras, apenas uma troca silenciosa entre duas almas cansadas. O magnata não via nela uma vítima, mas uma mulher forte demais para continuar fingindo fraqueza. E ela, sem entender por quê, sentiu vontade de acreditar novamente em si, na vida, talvez até no amor. Aquele olhar foi o primeiro gesto de respeito que recebeu em anos. E foi suficiente para despertar algo que estava adormecido dentro dela. Porque às vezes, basta um olhar verdadeiro para mudar uma história inteira. E em poucos segundos, a vida dos dois começou a mudar. El salón seguía vibrando con risas que dolían como agujas. Helena quería desaparecer, pero el magnate se levantó. Sus pasos fueron firmes. El silencio creció a cada movimiento. Nadie entendía qué hacía. En medio de un mar de burlas, él cruzó la pista con una calma que desafiaba a todos. Helena, confusa, retrocedió un poco. Pensó que él también iba a humillarla, que iba a unirse al coro cruel de quienes se burlaban de ella. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que ningún corazón esperaba. Cuando la alcanzó, extendió la mano. Helena quedó inmóvil, sentindo o coração bater tão forte que quase podia ouvi-lo. O magnata não disse uma palavra, apenas segurou sua mão e, diante de todos, a levantou com suavidade. A sala inteira prendeu a respiração. Aquilo parecia impossível. Um homem poderoso, admirado, tocando com respeito uma mulher que todos desprezavam. As risadas morreram, o silêncio se espalhou. E então ele a beijou. Não foi um beijo teatral. Foi lento, sereno, cheio de coragem. Um gesto que parecia dizer: basta de humilhar. Helena não sabia se devia chorar, fugir ou acreditar. Sentiu o dolor da alma dissolver-se por alguns segundos, como se aquele beijo apagasse cada risada cruel. O magnata não beijava uma aparência física. Beijava a história,
a força e as lágrimas ocultas de uma mulher que nunca deixou de lutar. Aquele gesto partiu o salão em dois. Uns ficaram indignados, outros emocionados. Alguns sussurraram que era piedade, outros que era loucura, mas ninguém ficou indiferente. O poder daquele beijo estava em sua simplicidade. Não pedia aplausos, pedia respeito. E para Helena, foi como se o mundo inteiro tivesse parado para ver que o amor verdadeiro não sente vergonha de existir. O magnata, sem dizer uma palavra, continuava com os olhos fixos nela. Havia ternura, mas também determinação. Ele sabia o que estava fazendo, enfrentando um salão cheio de egos feridos e preconceitos afiados. Sabia que seria criticado, mas naquele momento não importava. Prefiro ser julgado por amar que admirado por calar, pensou. E esse pensamento o libertou. Helena, tremendo, tentou entender o que estava acontecendo. A vergonha ainda estava ali, mas agora misturada com uma emoção nova, quente, quase luminosa. Pela primeira vez, ela não queria se esconder. Aquele beijo a fez lembrar de algo que havia esquecido, que todos merecemos amor, mesmo quando o mundo insiste em dizer o contrário. As pessoas começaram a cochichar, tentando dar sentido àquilo. Alguns diziam, é só marketing. Outros, está apaixonado. Mas ninguém sabia que aquele gesto era o encontro de duas solidões. O beijo que nasceu da empatia, não da atração. Porque há amores que começam quando duas feridas se reconhecem. Quando o magnata se afastou, ainda segurava a mão dela. Helena respirava rápido, sem saber o que dizer. O coração batia em um ritmo que ela nunca havia sentido. Por um instante, tudo o que a magoava desapareceu. E ela se perguntou, por que alguém faria isso por mim? A resposta viria com o tempo, mas naquele instante, algo se quebrou dentro dela. O ciclo da humilhação. Aquela cena se tornaria lendária. Uns diriam que foi loucura, outros que foi poesia. Mas para Helena, foi libertação. Porque aquele beijo não era sobre romance, era sobre dignidade. O amor verdadeiro começa no momento em que alguém escolhe não ter vergonha de sentir. E ainda assim, quando o salão voltou a respirar, Helena percebeu que nem todo beijo cura o medo. Porque o medo, às vezes, vive mais fundo que o amor. E naquela noite, embora seu coração estivesse desperto, ainda restavam feridas que precisavam ser tocadas pelo perdão. Esa noche, quando las luces del salón se apagaron y el eco de las risas se disolvió, Helena volvió a casa con el corazón hecho un torbellino. Había sido besada frente a todos por un hombre que muchos consideraban inalcanzable, un magnate que parecía venir de otro mundo. Pero mientras se desmaquillaba frente al espejo, una pregunta la atravesó como un rayo. ¿Y si lo hizo por lástima? Aquella duda pesaba más que todas las burlas juntas, porque el dolor del alma no desaparece con un gesto, ni la baja autoestima se cura con un beso. Se sentó en la cama y dejó que las lágrimas ocultas cayeran sin resistencia. Sentía que había algo roto dentro de sí, algo que ni siquiera el amor del otro podía reparar. Recordó las palabras de su madre, no te enamores de quien te rescata, sino de quien te enseña a volar. Y comprendió que tal vez aún no sabía volar, que aquel beso había despertado su esperanza, pero también su miedo más profundo, el miedo a no ser suficiente. Las noches siguientes fueron un vaivén de pensamientos. A veces sonreía recordando su mirada, otras sentía vergüenza por haberse ilusionado. El rechazo social deja cicatrices invisibles y Helena todavía llevaba muchas. Pensó que el amor del magnate sería suficiente para borrar los años de humillación, pero pronto descubrió que no, porque nadie puede llenar un vacío que uno mismo no reconoce. Una mañana, al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que aún se veía a través de los ojos de los demás. Seguía buscando validación en las miradas ajenas, en los gestos de aprobación. Entonces entendió que estaba repitiendo el mismo patrón, necesitar que otro confirmara su valor.
El amor que te dan no te salva. Se salva quien aprende a amarse solo. Esa frase le dio vueltas todo el día, hasta que la sintió verdadera. Comenzó a escribir un diario. En cada página dejaba salir sus inseguridades, su vergüenza, sus pensamientos más ocultos. Era como vaciar el alma para poder respirar. Aprendió que el poder del amor verdadero no viene de ser admirada, sino de aceptarse con todas sus sombras. Escribió: «La belleza está en el alma, no en el cuerpo, y si me cuesta creerlo, lo repetiré hasta que lo sienta». Con el tiempo, el recuerdo del beso se volvió menos importante. Ya no lo veía como el momento en que un hombre la eligió, sino como el instante en que la vida la empujó a elegirse a sí misma. Entendió que amar no era esperar ser rescatada, sino decidir ser su propio refugio. Y en esa decisión, por primera vez, se sintió libre. Sin embargo, sanar no fue fácil. Había días en que el eco de la humillación regresaba. Bastaba un comentario en la calle o una mirada de desprecio para que su confianza tambaleara. Pero ahora, en lugar de esconderse, respiraba hondo y se repetía: «No vine a este mundo para complacer a nadie». Era su forma de pelear contra los fantasmas del pasado. Elena empezó a hacer cosas que antes evitaba. Se compró un vestido rojo de esos que siempre creyó que no podía usar. Caminó por la calle con la cabeza erguida, aunque el corazón le temblara, y cada paso era una pequeña victoria contra el miedo. Descubrió que amarse no es un acto repentino, sino una práctica diaria, una promesa que se renueva cada vez que eliges no odiarte. Un día, mientras miraba el amanecer desde su ventana, sonrió sin motivo. No era por el magnate, ni por el beso, ni por lo que los demás pensaran. Era por ella, porque después de tanto dolor entendía algo esencial, que nadie puede darle lo que ya tiene dentro. Su alma, antes herida, empezaba a florecer, y fue entonces, justo cuando comenzó a sentirse en paz, que el destino volvió a llamar a su puerta. Y lo hizo en forma de una carta inesperada, escrita con la misma ternura que aquel primer beso. La mañana estaba tranquila, pero el corazón de Elena no. Mientras preparaba su café, un golpecito en la puerta rompió el silencio. Un mensajero le entregó un sobre blanco, sellado con cera. No tenía remitente, solo su nombre, escrito con una caligrafía firme y elegante. Sus manos temblaron. No hacía falta pensar mucho. Era de él, el magnate. Durante un instante dudó si abrirla. Había pasado tanto tiempo intentando entender aquel beso que temía descubrir que todo había sido una ilusión. Pero la curiosidad venció al miedo, y con un suspiro rompió el sello. La primera línea la desarmó. «Te vi cuando todos reían, y en tu silencio encontré mi reflejo». Elena se quedó inmóvil. Continuó leyendo. «Mientras ellos se burlaban de ti, yo vi algo que el dinero nunca me dio. ¿Verdad? El vacío que sentías era igual al mío. Ambos aprendimos a fingir, tú con sonrisas, yo con éxito. Pero ese día comprendí que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en lo que uno siente». Su respiração se volvió pesada. Por primeira vez, alguém colocava em palavras aquilo que ela sempre sentira. O dolor dela alma de ser vista sem ser amada. As lágrimas começaram a cair, silenciosas, molhando o papel. Cada frase era como um abraço vindo de longe. El amor no es rescatar al outro, es curar juntos. Essa frase ficou ecoando dentro dela. Era tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Elena percebeu que, até então, buscara alguém que a salvasse. Mas talvez o amor verdadeiro não fosse uma tábua de salvação, fosse um espelho, onde duas almas feridas aprendem a reconstruir-se lado a lado. Sentou-se no chão e leu a carta mais uma vez, devagar, saboreando cada palavra. Ele falava de seu próprio vazio, de noites de insônia e de medos escondidos atrás do sucesso. Falava de sua solidão cercada por luxo. E no meio daquelas confissões havia uma verdade que a tocou profundamente.
No me enamoré de tu cuerpo, Helena. Me enamoré de la paz que vi em tu mirada quando todos te heriam. Foi então que ela entendeu. Aquele beijo não era um ato de compaixão, era uma rendição. A carta terminava com um pedido. No busques mi amor para completar-te, búscate a ti, e se algum dia lo logras, prométeme que volverás. No para amarme, sino para compartir la libertad que descubriste. Helena apertou o papel contra o peito. O rechazo social, as risadas, a humillação, tudo parecia distante agora. Porque alguém finalmente a havia visto como ela realmente era. E pela primeira vez, ela se perguntou se seria capaz de se ver da mesma forma. A carta ficou sobre a mesa durante dias. Ela a relia toda manhã, como quem lê um mapa do próprio coração. Não era uma declaração comum, era um convite à cura. O magnata não prometia finais felizes, mas verdades. E essa honestidade a fez chorar, porque toda a vida ela tinha buscado um amor que dissesse: "Eres suficiente". E ali estava, escrito em tinta azul, o reconhecimento que o mundo nunca lhe deu. Mas junto à ternura veio o medo. Porque amar é perigoso quando se viveu tanto tempo com inseguridade. Helena se perguntava se estava pronta para abrir o coração outra vez. A carta a fazia querer acreditar, mas também a obrigava a olhar para dentro, para suas próprias feridas. E ela sabia que havia um passo que ninguém podia dar por ela: o perdão a si mesma. Por todos os anos em que se odiou, por todas as vezes que acreditou que seu corpo era um castigo. O amor do magnata a tocou, sim, mas agora era sua vez de se tocar com compaixão, de transformar o dolor del alma em sabedoria. E para isso, precisava fechar os olhos do passado e abrir os do presente. Guardou a carta em uma caixa e sussurrou: "Graças, não a ele, mas à vida, por mostrar-lhe que o amor também pode ser um maestro. Porque às vezes o gesto mais poderoso de amor no mundo não é dizer te amo, é dizer aprende a amarte". Y esa lección se convirtió en su nuevo camino, porque había algo que solo ella podía hacer ahora: perdonarse. Helena se miró al espejo una mañana y por primera vez en muchos años no vio un cuerpo que odiar, sino una historia que entender. Cada curva, cada cicatriz, cada parte de ella contaba capítulos que había intentado borrar con vergüenza. Perdonarse, pensó, es volver a mirarte con ternura. Ya no quería esconderse detrás de la ropa ancha ni huir de su reflejo. Quería quedarse ahí, frente a sí misma, y decirse con voz temblorosa: estoy aquí, sigo viva, y eso ya es suficiente. El perdón no llegó de golpe, fue un proceso lento, a veces doloroso. Había días en que la inseguridad regresaba disfrazada de voz interior, recordándole las risas, la humillación, el rechazo social. Pero ahora, en lugar de huir, ella escuchaba. Aceptaba esa voz y le respondía con compasión: ya no te creo. Cada vez que hacía eso, el dolor del alma se hacía un poco más liviano. Porque el perdón no borra la herida, la transforma. Comenzó a escribir una carta para sí misma, como aquella que el magnate le había enviado. En ella no se pedía disculpas por su apariencia física, sino por haber dudado tanto de su propio valor. Escribió: durante años me llamé fea, inútil, gorda, torpe, pero no era verdad, era miedo hablando por mí. Hoy elijo callar esa voz. Y cuando firmó su nombre, sintió que algo dentro de ella se liberaba. A veces se sentaba junto a la ventana al caer la tarde, con una taza de té entre las manos, y se reía al recordar lo lejos que había llegado. Esa risa ya no dolía. Era una risa limpia, serena, sin miedo. Las lágrimas ocultas se habían convertido en semillas de amor propio, y cada día esas semillas germinaban un poco más. En una de esas tardes encontró una vieja foto suya. Era la de aquel baile, el día de la humillación. Durante años la había guardado con rabia, pero ahora la miró diferente. Vio en sus ojos la valentía de una mujer que, aunque todos se burlaban de ella,
decidió levantarse. Esa foto, antes símbolo de vergüenza, se convirtió en recordatorio de su fortaleza. Me gusta pensar que el perdón es un puente que une lo que fuimos con lo que aún podemos ser. Elena cruzaba ese puente poco a poco, sin apuro. Cada paso era una afirmación silenciosa. Me merezco existir, incluso con mis imperfecciones. Y en esa travesía, algo hermoso ocurrió. El eco de las risas del pasado comenzó a desvanecerse, como si la memoria misma se negara a seguir castigándola. Un día, frente al espejo, pronunció en voz alta: «Me perdono por no haberme amado antes». Esa frase resonó en la habitación como una melodía. Fue su oración, su redención. Se dio cuenta de que, mientras esperaba que alguien la amara, había olvidado que el amor más poderoso nace de uno mismo. Y al entender eso, el peso de los años se disolvió como polvo al viento. El perdón la hizo ligera. Empezó a caminar diferente, a hablar con más dulzura, incluso a reír sin miedo de su propia voz. La vergüenza ya no dictaba sus movimientos. Ahora podía entrar a cualquier lugar con la cabeza en alto, no para desafiar al mundo, sino para honrar su historia. Porque quien se perdona, se reconcilia con la vida. A veces, en silencio, pensaba en el magnate, no con tristeza, sino con gratitud. Él había sido el espejo que la llevó a mirarse, pero el verdadero amor, el que la salvó, fue el que nació dentro de ella. El amor que no pide permiso, que no depende de nadie, que florece incluso en medio del dolor. Y así, mientras se veía reflejada en ese espejo que ya no era su enemigo, sonrió y susurró: «Estoy libre». Porque con el perdón llegó algo nuevo, la libertad. Habían pasado meses desde aquella carta y la vida de Elena era otra. Ya no caminaba con la mirada baja ni con el peso del rechazo social sobre los hombros. Ahora su paso era tranquilo, su respiración profunda, su sonrisa verdadera. Había aprendido que la apariencia física solo es un espejo del alma y que cuando el alma se acepta, el cuerpo deja de ser una carga. Por eso, cuando recibió la invitación para volver al mismo salón del baile, ese lugar donde todos se burlaban de ella, no sintió miedo, sintió curiosidad. Era hora de cerrar el círculo. Elena se preparó sin ansiedad ni prisa. Eligió un vestido azul cielo, simple pero con movimiento. No buscaba deslumbrar a nadie, solo sentirse cómoda en su propia piel. Frente al espejo, se miró una última vez y susurró: «Ya no tengo nada que probar». Esa frase era su armadura y su libertad. Sus manos no temblaban, su mirada era firme. Por dentro, una calma nueva se expandía, esa que llega cuando uno ya se ha perdonado por completo. Al llegar, el mismo salón parecía diferente. Las luces, el perfume del ambiente, incluso las risas, todo tenía otro sentido. Las mismas personas que antes se reían de ella, la miraban ahora con una mezcla de sorpresa y respeto. Algunos fingieron no reconocerla, otros la saludaron con una sonrisa incómoda. Pero Elena no buscaba venganza ni reconocimiento. Caminó despacio, sintiendo el suelo bajo sus pies, respirando hondo, disfrutando de estar ahí sin vergüenza. Las miradas ajenas ya no la herían. Antes, cada par de ojos era un juicio. Ahora eran solo rostros. Descubrió que la humillación solo tiene poder cuando le das permiso. Ese día no lo dio. Sonrió con suavidad, como quien ya no necesita explicar nada. La verdadera fuerza, pensó, es poder regresar al mismo lugar y sentir paz. Mientras caminaba entre los invitados, recordaba la Elena de antes, aquella mujer asustada, escondida detrás del miedo. Sintió ternura por ella, no pena, porque sin esa versión rota de sí misma, nunca habría llegado hasta allí. «Gracias por resistir», susurró en silencio, como si hablara con su propio pasado. Era un diálogo entre dos almas que finalmente se reconciliaban. En un rincón, alguien la observaba. No tardó en reconocer aquella presencia. El magnate estaba allí, más sereno, más humano.
Sus ojos la buscaron con la misma intensidad de aquella noche, pero ahora había algo distinto, admiración, no rescate. Él también había cambiado. Ya no era el hombre que se ocultaba tras el poder, sino alguien que había aprendido a mirar sin posesión. Elena se acercó, pero no como quien va en busca de aprobación. Lo hizo con la tranquilidad de quien sabe que ya no necesita ser elegida. El mundo parecía detenerse cuando sus miradas se cruzaron. No hubo palabras. No las necesitaban. El silencio entre ellos estaba lleno de significados, de caminos recorridos, de heridas sanadas. Una de las mujeres que antes se burlaban pasó a su lado y murmuró algo, esperando una reacción. Pero Elena simplemente sonrió. No había rencor, solo compasión, porque entendía algo que los demás aún no, que la burla es un reflejo del dolor ajeno. Ella ya no se defendía del mundo, lo comprendía, y comprender es el último paso de la libertad. Esa noche, mientras la música llenaba el aire, Elena se permitió bailar, no para mostrar nada, sino porque su cuerpo lo pedía. Cada movimiento era una celebración de todo lo que había superado. El dolor del alma, la vergüenza, las lágrimas ocultas, la inseguridad. Era un baile con la vida, con su propia historia, y entre los pasos sintió que el destino le sonreía. Había vuelto al mismo lugar donde fue humillada, y ahora era dueña de su paz. Pero el destino, sabio y silencioso, aún tenía algo más que mostrarle. Elena bailaba con los ojos cerrados, sin prisa, sin miedo. Cada movimiento era una conversación entre su cuerpo y su alma. No buscaba miradas, ni aplausos, ni aprobación. Era un baile de reconciliación, el lenguaje mudo de quien finalmente se ha aceptado. Fue entonces, entre la multitud, que sintió esa presencia otra vez. No necesitó verlo para saber que era él. El magnate estaba allí, observándola como la primera vez, pero con una diferencia. Ahora ella no necesitaba su mirada para sentirse viva. El silencio entre ellos fue más intenso que cualquier música. Él se acercó, paso a paso, sin ostentación. Ya no era el hombre del poder, ni el salvador de nadie. Era solo un hombre frente a una mujer que había aprendido a amarse. Cuando sus ojos se cruzaron, no hubo palabras, apenas una calma profunda. Ahora sí, pensó él, ella brilla desde dentro. En ese instante comprendió que la verdadera belleza no nace del deseo, sino de la paz. Elena sonrió. No era la sonrisa tímida de antes, sino una llena de certeza. Ya no temía ser observada, porque había dejado de buscar aprobación. El magnate, conmovido, le extendió la mano como en aquel primer encuentro, pero esta vez no para rescatarla, sino para acompañarla, y ella, segura, aceptó. Bailaron. No como protagonistas de una historia romántica, sino como dos almas libres que se encuentran por destino, no por necesidad. El público los observaba, pero el mundo alrededor se volvió difuso. En los ojos de Elena no había vergüenza ni inseguridad, solo serenidad. Ella ya no se sentía la mujer gorda de la que todos se reían, sino una mujer completa, consciente de su fuerza. El magnate, por su parte, entendió que amar no era poseer ni demostrar, sino admirar sin interferir. Al final de la música se miraron en silencio. Ninguno necesitaba decir nada. Y entonces, sin dramatismo, sin testigos que importaran, él se inclinó y la besó. Fue un beso tranquilo, sin urgencia. No había público que aplaudiera, ni risas que desafiar. Era el beso de dos personas que ya no buscaban probar nada al mundo, ni siquiera entre sí. Un beso que decía, estoy en paz contigo porque estoy en paz conmigo. Elena cerrou los ojos, sentindo o calor suave daquele gesto. Era completamente diferente do primeiro beijo. Este não tinha o peso da surpresa, nem o som das gargalhadas ao redor. Era silencioso, maduro, cheio de presença. Um beijo que não pedia, que não explicava. Apenas era. E naquele instante, ela percebeu. O amor verdadeiro não chega para te completar, chega para te espelhar. Quando se separaram,
O magnata sussurrou: "Agora sim, estás hermosa, porque te amas." Helena sorriu com os olhos marejados. Aquela frase não soou como um elogio, mas como uma confirmação. Uma chave que encerrava um ciclo inteiro de dor e desamor. O peso que ela carregara durante anos se dissolveu de vez. Ele não tentou retê-la, não pediu promessas, apenas a olhou com gratidão. Ambos sabiam que aquele encontro não precisava de final feliz, porque o que viveram já era suficiente. Helena entendeu que o amor não se mede pela permanência, mas pela transformação que provoca. E aquele homem, de alguma forma, havia sido parte de sua cura. Enquanto ele se afastava, ela ficou observando, sem tristeza. Já não havia vazio, nem dolor del alma, nem lágrimas ocultas. Apenas uma serenidade nova, a certeza de que a vida sempre devolve aquilo que a alma já está pronta para receber. Helena respirou fundo, tocou os lábios e sorriu. Não era o beijo que mudava tudo, era ela. Porque por primeira vez, realmente creyó en esas palabras que siempre había temido decirse. Yo también merezco amor. Helena despertó una mañana con la luz del sol acariciando su rostro. No había prisa, ni ansiedad, ni pensamientos que la empujaran al pasado. Solo silencio, un silencio amable, lleno de paz. Caminó descalza hasta el espejo y al mirarse, sonrió. Ya no veía a una mujer gorda, ni a alguien marcada por la humillación o el rechazo social. Veía a una mujer que había aprendido a sobrevivir al dolor, que había convertido la vergüenza en sabiduría y la inseguridad en compasión. Veía por fin a alguien digna de su propio amor. Durante años había creído que la belleza era algo que se encontraba en los ojos de los demás, pero ahora sabía que la verdadera belleza está en el alma, y que el alma solo brilla cuando deja de esconderse. Había pasado tanto tiempo intentando cambiar para gustar que se había olvidado de gustarse a sí misma. Ese día, al verse reflejada, entendió algo profundo. El cuerpo que antes rechazaba era el mismo que la había sostenido en cada caída. Ese cuerpo, con todas sus marcas, era su historia, su casa, su verdad. Se preparó un té y salió al balcón. El aire fresco le acarició la piel y por un instante sintió que respiraba la vida de una manera nueva. No necesitaba a nadie para sentirse completa, no porque no creyera en el amor, sino porque ya lo había encontrado dentro de sí. El poder del amor verdadero, pensó, es este, poder mirarte con ternura sin necesitar testigos. Y con esa idea, su alma sonrió. En los días que siguieron, empezó a escribir todo lo que había aprendido, no para contarlo al mundo, sino para recordárselo a sí misma cuando el miedo quisiera volver. Escribía sobre la vergüenza que se transforma en coraje, sobre las lágrimas ocultas que germinan flores de libertad. Escribía sobre cómo cada burla, cada herida, había sido una maestra disfrazada. El dolor, anotó una vez, solo deja de doler cuando se convierte en sentido. Con el tiempo, las personas que antes se burlaban de ella empezaron a mirarla de otra forma. No porque su cuerpo hubiera cambiado, sino porque su energía lo había hecho. Había algo en su forma de caminar, en su serenidad, en su mirada firme. El respeto que buscó toda su vida no lo obtuvo pidiendo aceptación, sino dándose a sí misma el permiso de ser. Cuando el alma se acepta, el mundo no tiene otra opción que hacerlo también. Un día, una joven se le acercó y le dijo, «Yo también soy como tú. A veces me siento invisible». Helena le sonrió y respondió con dulzura, «No eres invisible, solo te estás mirando con los ojos equivocados». Aquella frase salió de su boca con una seguridad que nunca antes había sentido, porque sabía lo que se siente odiarse, y también sabía lo que ocurre cuando decides dejar de hacerlo. La joven la abrazó, y en ese gesto, Helena entendió que su historia ya no era una herida, sino una luz para otros. El amor propio la volvió generosa. Ya no tenía necesidad de probar nada ni de esconderse. Ahora ayudaba a otras mujeres a mirarse con ternura, a perdonarse,
a descubrir la belleza que no se vende en ningún espejo. Cada palabra que compartía nacía de su verdad, que todos merecemos amor, incluso cuando no nos sentimos dignos de él. Y a veces, cuando el cielo se tiñía de naranja al atardecer, pensaba en el magnate, no con nostalgia, sino con gratitud. Él había sido el catalizador, el espejo que le mostró lo que ya estaba dentro de ella. Pero el verdadero milagro fue suyo, el de haberse elegido, porque el amor que empieza dentro nunca termina, solo se expande. Elena cerró los ojos y sonrió. Sentía una paz profunda, la certeza de haber llegado a casa, a sí misma. La mujer que un día lloró en silencio, ahora brillaba sin miedo, sin culpa, sin máscaras, y en esa plenitud comprendió su mayor verdad, que el amor que salva no es el que te encuentra, sino el que tú aprendes a darte. El mundo podía seguir riéndose, podía seguir juzgando, pero ya no importaba, porque quien se ama ya ha ganado, y mirando al horizonte, con el alma ligera, susurró: «Gracias, vida, hoy ya no me escondo, hoy me amo». A veces no hace falta un final perfecto, solo el valor de comenzar de nuevo. Elena lo entendió. Pasó de ser la mujer gorda de la que todos se burlaban a convertirse en una mujer que se mira con ternura. Descubrió que la apariencia física puede cambiar, pero lo que realmente transforma es cuando decides hablarte con amor. Ya no vive buscando aprobación, porque aprendió que el dolor del alma también enseña a sanar, a perdonarse y a no rendirse jamás. Y quizás esa sea la lección más importante. Nadie te salva, tú te salvas. No esperes que un beso te cambie la vida. Empieza hoy, mírate al espejo y di en voz alta: «Yo también merezco amor». No importa lo que el mundo piense, lo que importa es lo que tú decides creer sobre ti. La baja autoestima, la vergüenza, la humillación, todo puede convertirse en fuerza cuando eliges transformarlo. Elena lo hizo. Y si ella pudo, tú también puedes. Porque el verdadero amor no se busca, se construye desde dentro. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces dejaste que la opinión de otros apagara tu luz? ¿Cuántas veces te escondiste solo por miedo a no ser suficiente? Y si hoy decides mirarte con amor, aunque nadie más lo haga. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: «Hoy elijo aceptarme». Y recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu me gusta para seguir acompañándonos en más historias que sanan, inspiran y nos recuerdan algo esencial. El amor verdadero no se encuentra, se despierta dentro de ti.